Cuando estás de viaje en alguna ciudad, ¿no sientes como que hace falta contactar con la naturaleza? Aunque estamos de visita en Mérida, Yucatán, uno de nuestros lugares favoritos en el mundo, las patas de gato nos llevan a un sitio que en el hotel nos recomendaron no perdernos. Cizal es una pequeña población que es un refugio secreto conocido y visitado principalmente por los meridanos, porque aunque es pueblo mágico, no ha sido invadido por el turismo masivo. Antes del auge de Puerto Progreso, especialmente durante la colonia, Cizal fue un importante puerto donde salían los tesoros de la península: enequén, algodón, palo de tinte y tabaco hacia Europa. Esto lo hacía atractivo para los ataques pirata, por lo que se construyó el Fuerte de Santiago, al que más tarde se le agregó un faro. También existe el edificio de lo que era la aduana en esa época, junto a la llamada Casa de la Emperatriz. Recibió dicho nombre en honor de la emperatriz Carlota, quien pernoctó una noche de 1865 y quedó prendada de la belleza de Cizal. Pero a pesar de las historias, ella nunca tuvo casa o vivió aquí. Desafortunadamente, y a pesar de su importancia histórica, el interior de estos bellos edificios no cuenta con mantenimiento y están cerrados al público, por lo que muestran un evidente deterioro. Pero el principal atractivo en la actualidad en Cizal es la asombrosa naturaleza que lo rodea, pues por un lado tiene un pintoresco muelle y una hermosa playa con un tranquilo mar, y por el otro, una ciénaga con una gran biodiversidad por la que se organizan tours. Nosotros fuimos a buscar a El Zurdo. Su ubicación está en Google Maps como Palapa El Zurdo. La verdad, fuimos caminando y está un poco escondido. Además de que las calles alejándose del parque no son muy bonitas, pero sus tours tienen buenas recomendaciones, así que estábamos decididos a encontrarlos. Te vas a sentir que se medio muy mueve. bien. Lo mejor es caminar en el centro. Pasa al centro, te sientas tú, después que te sientes, pasa está aquí. Muy bien, súbete mío. Dice lo más en el centro que pueda. Bueno, chicos, aquí nos dejen buenas. Muchas gracias. Mira una. Ay, Alonso. Le dejo mis deudas a la patria. Ay, Alonso, me da miedo. No, es como una bicicleta, amigo. Necesitas ir relajada para que él pueda hacer el balance. El paseo se realiza en una pequeña embarcación 100% ecológica, pues es impulsada por fuerza humana, lo que también la hace muy silenciosa, factor importante para lo que vamos a ver.
Nuestro guía nos lleva por angostos canales rodeados de manglar que solo él conoce, y que en cada vuelta parecen callejones sin salida. Sin embargo, lo silencioso de nuestro transporte nos permite escuchar a los habitantes del manglar sin molestarlos. Por si esto fuera poco, todavía nos faltaba conocer a las estrellas del show que atraen visitantes de todo el mundo que vienen a las costas de Yucatán solo para conocerlos. Las ciénegas de sisal son guarderías donde los flamingos rosas vienen a criar a sus bebés. Los bebés son blanco o rosa pálido y los protege una madrina que es el único adulto distinguible por ser el único de color rosa intenso. La experiencia fue tan bella e intensa que no te vamos a negar que se nos salió una lagrimita de emoción. A tu regreso, podrás comer aquí mismo delicioso pescado fresco. Buena onda y todo, soy buena onda, pero no me gusta. Y no olvides pedirle a Don Zurdo que te cuente sus interesantes aventuras. Es como escuchar al cocodrilo Dondi mexicano. Y cuando hay mal tiempo, ahorita va a estar por el mal tiempo, voy a pasear los manglares. Vivo aquí. Así que ya lo sabes, si quieres tener una experiencia única de contacto con la naturaleza, no dudes en incluir a sisal en tu próxima visita a Yucatán. ¿Listo para venir de pata de gato a descubrirlo? La descripción te lleva a más información. Hey viajeros pata de gato, esperamos que te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle pulgar arriba a nuestros videos. Y si te gustan nuestros videos, pasa la voz entre tus familiares y amigos. Todo esto nos ayuda a que YouTube le sugiera nuestros videos a más personas. Muchas gracias por estar con nosotros.